Volvemos a charlas en la U, en esta ocasión para hablar de democracia, de gobernabilidad, de gobernanza, y precisamente sobre estos dos términos, estos dos conceptos, me gustaría, iniciando con el profesor Carlos Vladimir Gómez, que nos cuente acerca del concepto gobernabilidad. Se habla mucho de este tema, los medios de comunicación tocamos, digamos, con cierta regularidad este concepto, y quisiera que usted nos explique en detalle en qué consiste la gobernabilidad. Bueno, se relaciona efectivamente con esas capacidades del gobierno de poder penetrar y relacionarse con la sociedad en ánimo de satisfacer sus necesidades y dotarla de bienes y servicios públicos. Digamos que aquí la ciencia política ha trabajado las dos categorías, gobernabilidad y gobernanza, casi no como categorías, sino más bien como paradigmas de buen gobierno, de buenas prácticas, vinculando a todas esas dotaciones iniciales, todas esas capacidades estatales que deben tener los estados, las administraciones públicas para dar cuenta de la solución de las situaciones socialmente problematizadas. Vamos que buena parte de la literatura interpretó el fenómeno bajo esa lógica o paradigma de la gobernabilidad, más o menos desde los años 70 hasta los años 90, y posterior a los años 90 empieza a emerger esta nueva categoría de gobernanza, que es la que hoy por hoy, más o menos bajo los acuerdos de la ciencia política, está orientando las lógicas de gobierno. La diferencia básicamente implica la competencia de actores en cada uno de los dos paradigmas. En la idea de gobernabilidad es el gobierno el actor principal, el actor que debe gestar esta dotación de bienes y servicios públicos. En la categoría o paradigma de la gobernanza aparecen otros actores más allá del gobierno. El gobierno de hecho deja de ser el actor principal para convertirse en un actor, aunque líder, un actor más de esta gestión. Y lo importante de entender el fenómeno, más allá de si aceptamos o no este paradigma que tenemos de gobernanza, lo importante que hay en el fenómeno es el concurso de actores detrás de la gestión de los bienes y servicios públicos, que se pueden entender no solo como públicos, sino también bienes y servicios comunes, bienes y servicios comunitarios, bienes y servicios colectivos. La lógica de lo público también va desbordada más allá del Estado. Entonces, lo interesante de la categoría del paradigma es qué tan preparados están los actores en la sociedad, los diversos actores, que para la idea de bienestar en América Latina es el Estado, el mercado, la sociedad y las familias. En América Latina las familias son buenas proveedoras del bienestar. Yo siempre le digo a mis estudiantes en políticas públicas, cuando uno se queda sin trabajo, ¿a dónde va? Va a la familia, porque el Estado no tiene una dotación, por ejemplo, de subsidios de paro, como dicen en España, o subsidios de desempleo para el contexto latinoamericano o colombiano. Entonces las familias son proveedoras también de este bienestar. Entonces la lógica de la gobernanza implica que estos cuatro actores, Estado, mercado, sociedad y familias en el contexto latinoamericano y colombiano, pues puedan realizar adecuados ejercicios de gobierno de los bienes y servicios públicos. Recojo de alguna manera lo que usted menciona, profesor Carlos Vladimir, para preguntarle al profesor Byron Otálvaro acerca de cómo considera él deben diseñarse, deben trabajarse en mejor forma las políticas públicas, que en últimas son un asunto casi que de creatividad, tal como es la política misma, ¿no? Se habla de que la política es el arte de lo posible. En el caso del diseño de políticas públicas, como son las políticas sociales, de salud, de empleo, ¿qué tanto juega, por un lado, la creatividad y qué tanto juega el hecho de que lo que se planee, lo que se precisa en el diseño de la política, se aplique? Sí, nosotros venimos de un paradigma clásico en donde fundamentalmente
unos son los que formulan y otros son los que implementan, que esa es casi la idea que tenemos en nuestras realidades, y por eso desde las lógicas centrales se persiste en la idea de que la participación es un mecanismo accesorio, residual a veces, pero en la perspectiva que tú planteas, más de una lógica constructiva o constructivista, pues indudablemente sí se requieren políticas más de corte participativas, deliberativas, consensuales, en muy diversos temas, no solamente en los aspectos meramente sociales, en los aspectos económicos hoy se reclama mayor participación. ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico que hoy tenemos? Y claramente se plantea hoy en la campaña electoral cómo las visiones de modelo de desarrollo económico están al centro de la discusión, pero también cómo las visiones o la nueva visión que vamos a tener sobre el cambio climático, sobre la realidad ambiental, sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Y creo que una nueva realidad de las políticas públicas pasa por un enfoque más de corte constructivista, que recoja las experiencias positivas o las buenas prácticas como se han planteado, que sistematice todos estos conocimientos que hemos construido sobre la participación. En Cali particularmente hemos construido experiencias exitosas de participación en temas de salud, en temas de educación, pero el gran problema, y es ahí el reto, es que cada 4 años nosotros nos inventamos la rueda, creemos que es necesario volver a construir sobre lo que ya se ha construido, y pues obviamente esta idea de no tener una memoria histórica sobre los procesos, de no tener una sistematización de nuestras experiencias, obviamente ha dificultado la posibilidad de construir esto que tú llamas un enfoque más de corte constructivista, de recoger la participación, de movilizar los saberes de las comunidades, de entender cómo piensan ellas, que muchas veces no consideramos el valor de esos conocimientos, y creo que la apuesta es en esa perspectiva, es fortalecer, como dice el profesor Canales y Carlos Vladimir, el conocimiento no solamente de la administración de lo público, sino el conocimiento de los ciudadanos, y al mismo tiempo hacer un equilibrio, un balance en estos poderes, que es el tema económico, el tema social, el tema político, el Estado como tal, para poder construir unas políticas públicas que respondan a los aprendizajes, a los saberes de las comunidades y de las sociedades. Bueno, para el doctor Canales quisiera consultarle cómo ve él la situación que podría llamarse universal, por medio de la cual las grandes organizaciones, las multinacionales, los capitales transnacionales impregnan y penetran, digamos, la política y las opciones políticas, y de alguna manera manipulan, ¿cierto?, las grandes decisiones sobre los poderes políticos en los países. ¿Cómo lograr de alguna manera frenar en ese sentido ese influjo tan fuerte de lo que podría llamarse, o yo llamaría, corporativismo en la política? Bien, muchas gracias por la pregunta. Hoy es un hecho, un efecto y una causa a su vez de la crisis de la democracia en el contexto de la globalización, este fuerte poder de los grandes grupos oligopolísticos o monopolísticos, en muchas ocasiones de las grandes corporaciones internacionales que no están sujetos pues a la regulación de los estados y escapan al control del Estado. Esta es una de las graves situaciones hoy de la crisis del Estado mismo, la insuficiencia del Estado tradicional y la crisis del modelo de los Estados que surge en virtud del Tratado de Westfalia 1674. Ese modelo de Estado hoy y de Estado-nación está en crisis. Bien, esto es la realidad, pero la otra parte es cómo se puede arreglar esta realidad problemática y esta crisis, y es con un nuevo orden mundial que se ha llamado, el profesor David Hell, politólogo británico, habla del cosmopolitismo como solución global de una aldea global con un gobierno global, local y global complementarios. Pero hoy por hoy esto es un ideal, es una utopía, y por otro lado, igual que fracasó la Sociedad de Naciones, hoy
Naciones Unidas está fracasando después de la Segunda Guerra Mundial en dar respuesta a los graves problemas mundiales que estamos teniendo en estos momentos. Vean ustedes la guerra de Siria o los temas ecológicos, el incumplimiento de la firma de los tratados de Kioto, etcétera, y realmente esto es un grave problema y es un grave reto, no solo por las grandes corporaciones, sino también por las organizaciones internacionales y los expertos que en la sombra, sin ningún control, sin ninguna transparencia, sin ninguna rendición de cuentas, toman decisiones que se imponen a los gobiernos, vulnerando la soberanía nacional y la democracia parlamentaria. Eso es un problema gravísimo que tiene que resolver la democracia. Por otro lado, y con esto acabo, también el tema de las redes sociales, los medios de comunicación social que falsean las informaciones, las noticias o engañan sobre ellas, pues realmente esto es un grave problema porque la opinión pública hoy ya está sujeta a otros actores, a otras influencias y realmente se va formando una opinión pública muy deformada, muy manipulada, y democracia y transparencia es un tema fundamental versus secreto. Por otro lado, esta situación mundial hace también un problema a la democracia y la propia crisis, que la inseguridad mundial que vemos, los grandes problemas, haga que los servicios secretos, las organizaciones internacionales de protección de los ciudadanos, con la excusa del yihadismo, del secretismo, etcétera, sean impunes. Y nadie debe de ser impune y todo el mundo tiene que responder al principio de legalidad. Hay que buscar un nuevo orden internacional, sin duda, y el derecho internacional público hoy es insuficiente. Muy bien, quiero agradecer muy especialmente a nuestro invitado internacional, el profesor José Manuel Canales, al profesor Byron Otálvaro de la Facultad de Administración, y al profesor Carlos Vladimir Gómez del Instituto de Educación y Pedagogía, por acompañarme en este espacio donde hablamos no en profundidad, pero sí muy en extenso acerca de la democracia, uno de los grandes temas de interés público en Colombia y en el mundo. A ustedes muchas gracias y estaremos pronto en un nuevo espacio de Charlas en la U.